Buen día, vamos a hacer entonces aquí un ejercicio de aplicación de la ley de Ampere. Entonces el ejercicio corresponde al número 48 del libro Resnick y nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos un tubo circular, un largo de radio 2.6 centímetros que lleva una corriente uniformemente distribuida de 8 miliamperios. Nos dice que va hacia la página. Por eso, pues aquí en el gráfico nos están colocando pues las X que nos indican que va hacia adentro. ¿Listo? Entonces, imagínense que este es el tubo. Es muy largo, lo estamos viendo hacia adentro. Nosotros estamos viendo es este pedacito. ¿Listo? ¿Y qué más nos dicen? Tenemos un alambre paralelo, o sea, por aquí arriba vamos a tener un alambre que está ubicado de forma paralela. Entonces, si vemos esto mismo de manera frontal, es la figura que nos está presentando el ejercicio. Entonces, aquí tenemos el tubo, aquí tenemos el alambre. ¿Listo? Nos están diciendo que ese alambre va paralelo a una distancia del centro del tubo igual a 3R. Entonces, este sería nuestro centro. ¿Qué otra cosa, qué otra información nos dicen o pues que nos piden? Nos dicen que necesitamos encontrar la magnitud y la dirección. Entonces, cuando nos hablan de la dirección, dice hacia adentro o hacia afuera de la página, de la corriente que lleva al alambre. Que aquí no nos están diciendo si va hacia adentro o hacia afuera. Tal que el campo magnético en el punto P tenga la misma magnitud que el campo magnético en el centro. Entonces voy a colocar aquí una C para indicar el centro. Entonces aquí va a haber un campo magnético y aquí se va a generar también un campo magnético. ¿Cuál es la condición que nos da el ejercicio? Que esos dos campos magnéticos deben tener igual magnitud, pero direcciones opuestas. O sea que el campo magnético en el punto P debe ser igual a menos el campo magnético en el punto C. Igual magnitud, pero sentidos opuestos. Entonces, para ello, vamos a usar la ley de Ampere para hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo aplicamos la ley de Ampere en esta situación? Entonces, primero vamos a hallar el campo magnético en el punto C, luego vamos a hallar el campo magnético en el punto P. ¿Listo? Para hallar ese campo magnético en cada uno de los puntos, pues debemos mirar las contribuciones que hace cada uno de los elementos que lo producen. ¿Quiénes lo producen? Por un lado aquí el tubo y por otro lado el alambre, que lo voy a resaltar aquí en rojo. ¿Listo? Entonces, respecto al punto C, vamos a mirar primero qué ocurre en el punto C. Entonces vamos a mirar cuál es la contribución que hace al campo magnético el tubo. Entonces, si nosotros miramos acá y usamos la ley de Ampere, entonces nosotros tendríamos que pasar nuestra curva amperiana aquí en el interior del tubo y notamos que esa curva amperiana va a encerrar una corriente igual a 0. ¿Cierto? Como encierra una corriente igual a 0, entonces eso quiere decir, recordemos, voy a reescribir acá nuestra ecuación de la ley de Ampere. Nos dice que la integral cerrada de B.ds es igual a nu sub 0 por la corriente encerrada. Si la corriente encerrada es 0, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ahí el campo magnético va a ser 0. ¿Listo? El campo magnético debido únicamente a ese tubo. O sea que lo hacemos por partes. Esta sería la contribución del tubo. Ahora, ¿qué pasa con la contribución del alambre? Entonces, si yo quiero ver cómo es la contribución del alambre en el punto C, pues tengo que pasar una curva amperiana que pase por el punto C. O sea que
Para el caso del alambre, nuestra curva amperiana, perdónenme, reduzco un poquito aquí tendría que ser, en mi cuenta, una circunferencia, ¿cierto? Que pasa por el punto C. Esto me quedó como... y que encierra el alambre. Entonces, en este caso, para esta que he dibujado aquí en azul, la corriente encerrada, recuerden que estamos viendo solo la contribución del alambre, la corriente encerrada sería igual a la corriente del alambre. O sea que en ese caso, ¿cómo nos queda el campo magnético debido al alambre? Usamos la ley de Ampère para esta parte, entonces nos va a quedar el campo magnético de S igual a nu sub 0 por I encerrada, pero dijimos aquí para esta superficie I encerrada pues va a ser la corriente del alambre, que no la conocemos aún, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Entonces, sobre esa superficie, básicamente tenemos aquí nuestro alambre, nuestra curva amperiana y el punto C está acá. ¿Cierto? Está a una distancia R igual a 3R. Listo. Entonces, para esa curva amperiana la intensidad del campo es constante. Y ya sea que el campo magnético vaya en el punto C a la derecha o a la izquierda, este producto punto va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque B por DS, o si fuera en dirección contraria, pues le colocaríamos al contrario, ¿cierto? Aquí estoy especulando con la dirección de B, porque pues todavía no lo sabemos, ¿cierto? La dirección de qué va a depender de hacia dónde vaya nuestra corriente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la corriente va hacia afuera, usted pone su pulgar mirando hacia usted, ¿cierto? La corriente iría hacia afuera y sus dedos se cerrarían en esta dirección. O sea que en ese caso, las líneas de campo magnético tendrían este sentido, o sea que quedarían en el punto C. Si fuera la corriente hacia afuera, en el punto C lo correcto es que nos quedaría este, B.ds en este sentido. Pero si por el contrario la corriente entrara, entonces si usted pone con su mano derecha pulgar apuntando hacia la pantalla, en ese caso sus dedos se cierran en sentido contrario, ¿cierto? En sentido opuesto. Uy, se cuentan que eso es una circunferencia. O sea que en el caso en el que la corriente fuera hacia adentro, el campo magnético en el punto C nos quedaría hacia la izquierda y de ese lo tomaríamos en este mismo sentido. O sea que, ya sea que el campo vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, este producto punto dentro de la integral nos va a quedar BDS solamente. ¿Listo? Entonces aquí les recuerdo que ese producto punto B.ds yo lo puedo escribir como la magnitud del campo, la magnitud de S por el coseno de teta, siendo teta el ángulo que hay entre B y DS. En ambas situaciones posibles, ese ángulo sería 0, o sea que esto vale 1. ¿Listo? Por eso nos va a quedar la integral de BDS. Igual a nu sub 0 por la corriente del alambre. Ahora, dado que sobre esa curva amperiana, sea caso A o caso B, sea cualquiera de nuestras dos posibilidades, el campo magnético va a ser de intensidad constante, va a tener la misma intensidad sobre la curva, por lo tanto lo puedo sacar de la integral. ¿Qué me quedó? La integral de ds. ds al ser una curva, recuerde que lo puedo escribir como r de teta y como es una cerrada, pues iría de 0 a 2pi mi integral. Esto es nu sub 0 por la corriente A. Por lo tanto, aquí me va a quedar B igual, sale R de la integral y de teta es teta,
evaluado entre 0 y 2pi, pues me va a quedar 2pi, ¿no? O sea que aquí queda 2πr igual a nu sub 0 por IA. Entonces, finalmente despejemos el campo magnético. La intensidad del campo magnético va a ser igual a nu sub 0, la corriente del alambre, que pasa por el alambre, sobre 2pi r, pero r en este caso, ¿entienden? Por la información que nos da el ejercicio, r es igual a 3r mayúscula. O sea que el campo magnético en el punto C tiene una intensidad igual a nu sub 0 y de la corriente del alambre por 6πr. ¿Listo? O sea que en este momento hemos calculado la intensidad del campo magnético en términos de la corriente del alambre. ¿Listo? Puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda en el punto C, eso todavía no lo sabemos. Eso lo tenemos que averiguar, es parte de lo que nos pregunta el ejercicio. Ahora, de acuerdo a nuestro análisis inicial, ya tenemos este pedazo. ¿Cuál sería el planteamiento para el campo magnético en el punto P? ¿No? Entonces voy a nuevamente hacer la gráfica por acá para que hagamos el análisis del punto P. Entonces, en el punto P, pues también va a haber una contribución, nuevamente tenemos que considerar la contribución del alambre y la contribución que haría el tubo, ¿verdad? Entonces, para el tubo, pues trazamos una curva amperiana que pase por el punto P. Aquí la más conveniente es una circunferencia y esa circunferencia tendría radio igual a 2R. En este caso, ¿cuál es la corriente que está encerrando esta curva amperiana? La corriente encerrada sería igual a la corriente que tiene el tubo. La voy a llamar I minúscula como la llaman en el enunciado del problema. ¿No? Con eso, nuevamente vamos a hacer ley de Ampere. Al aplicar aquí la ley de Ampere, vamos a tener nuevamente, ay, perdónenme que me quedó corrido, B.ds igual a nu sub 0 por la corriente encerrada. Listo. ¿Quién es B? En este caso, como sabemos la dirección de la corriente, noten que ella entra a la pantalla, coloque su pulgar apuntando hacia la pantalla y sus dedos hacia donde se cierran. Entonces sus dedos se están cerrando en esta dirección, ¿verdad? De modo que esto me está indicando cuál es el sentido del campo magnético, de las líneas de campo para este caso. ¿Listo? O sea que en el punto P, ese campo magnético, perdón, aquí lo resalto, me quedaría hacia la derecha. ¿Listo? Voy a colocar un sub T para indicar que es el debido al tubo. Y mi diferencial de S, pues lo colocamos también en este sentido. Listo. O sea que igual que dijimos hace un momento, este producto punto me va a quedar igual en términos de las magnitudes a B de S. Igual a nu sub 0 por I encerrada, pero I encerrada es I, la corriente que lleva el tubo. Listo, voy a colocarle I sub T, si quieren, para que lo tengamos muy presente. Ahora acá, igual, estamos por simetría a la misma distancia, o sea que la intensidad del campo es la misma, sale de la integral, igual que en el caso anterior me quedaría la integral de ds, como ya mostré en el paso anterior, pues esto nos va a quedar 2πr igual a nu sub 0 por I sub t. Finalmente, entonces voy a tener B igual, en este caso el B debido al tubo, por eso le voy a colocar el subíndice T, igual a nu sub 0, la corriente que lleva el tubo, que transporta el tubo, por 2πr, pero R para esta situación, ¿cuánto vale? 2R, que es el radio de nuestra
curva amperiana. O sea que finalmente el campo producido en este caso por el tubo en el punto P, ¿listo? Estamos analizando el punto P, nos va a dar nu sub 0 y sub t sobre 4 pi r. Listo. ¿Sabemos el sentido? Entonces este va hacia la derecha o le podemos colocar en dirección y. Ya sabemos que ahora sí vectorialmente tenemos la certeza que él va hacia la derecha. Listo. Ahora miremos, esto es del debido al tubo. ¿Qué pasa debido al alambre? Entonces, debido al alambre vamos a hacer el mismo análisis. Espérenme, cojo aquí otro color. ¿No? Entonces, debido al alambre, nuevamente voy a pasar una curva amperiana centrada en el alambre. Entre el alambre y P habría una distancia, un radio igual a R, que es lo que nos está dando el problema, ¿cierto? En este caso no podemos decir si va hacia la derecha o hacia la izquierda porque no conocemos, ¿cierto? Desconocemos en este caso si la corriente del alambre entra o sale. Pero sí podemos determinar la magnitud. Entonces, la magnitud igual que en los casos anteriores, entonces B.ds, ¿cierto? Igual que hicimos en el análisis anterior, este producto punto me va a quedar con la magnitud BDS, porque tanto B como ese vector ds van a tener la misma dirección. O sea que este me va a quedar BDS igual a nu sub 0 por I encerrada. Ahora acá, entonces, igual que en los casos anteriores, el campo es constante, la intensidad es constante sobre esa superficie amperiana, sobre esa curva amperiana, perdón. Nos queda la integral de ds, que al evaluarla, pues me va a quedar también 2 pi r, nu sub 0. ¿Cuál es la corriente encerrada en este caso? En este caso, y encerrada es igual a la corriente que lleva nuestro alambre. O sea que esto es I sub A. De aquí la intensidad del campo magnético producido en este caso, en este punto por el alambre, entonces nos va a quedar como nu sub 0 I sub A sobre 2 pi r, donde esta r corresponde al radio de nuestra curva amperiana, que en este caso es la misma r mayúscula. Listo. O sea que ya tenemos las expresiones para ellos. Ahora tenemos que hacer un análisis previo para poder determinar si en este caso el campo va para la derecha o va para la izquierda. Listo, el debido al alambre. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si se dan cuenta, el campo magnético en el punto C debido al alambre es más pequeño que el campo magnético en el punto A debido al alambre. Comparemos esta expresión que obtuvimos acá y esta expresión que obtuvimos acá. ¿Por qué es más pequeño en el punto C? O sea, la intensidad es menor debido a que está más lejos, ¿cierto? Noten que para el campo en el punto C nos está quedando sobre 6 y para el campo en el punto A nos está quedando sobre 2. Como la condición es que sean de igual magnitud pero sentidos opuestos, pues en este caso el campo magnético en el punto P no debería ser, estos dos no deberían ser en la misma dirección, porque si dan en la misma dirección, o sea, si de por sí el campo del alambre es mayor en el punto P que en el punto C, ¿cierto? Pues no podríamos cumplir la condición que nos impuso el ejercicio en el que sus magnitudes tienen que ser iguales. Sentidos opuestos, pero magnitudes iguales. ¿No? Entonces, no podría ser así si los sumamos. O sea que
el campo en el punto P debería ser la diferencia entre estos dos. B sub T menos B sub A. ¿No? El campo producido en el tubo que iría hacia la derecha y el campo producido por el alambre necesariamente para que se cumpla la condición que nos da el ejercicio de que sean las intensidades en B y en P y en C sean iguales, necesariamente necesitamos que el campo del alambre vaya en este punto hacia la izquierda. Entonces, si va hacia la izquierda, quiere decir, devolvámonos aquí al esquema que habíamos hecho hace un momento. Si va hacia la izquierda, eso implica que la corriente en el alambre está entrando al plano. O sea que aquí entra la corriente. Entonces, tenemos nuestra primera respuesta que nos preguntaban si la corriente en el alambre entraba o salía. ¿Cuál es la intensidad del campo en P? Sumemos estas dos expresiones. ¿Listo? Entonces sería nu sub 0 sub T sobre 4πr menos nu sub 0 y sub A sobre 2πr. ¿Listo? En este caso nosotros pues podemos factorizar aquí los términos, ¿cierto? Y entonces aquí el campo en el punto P, no puedo factorizar nu sub 0, puedo factorizar 2πr. Y esto nos quedaría factor de I sub T sobre 2 menos I sub A. Dirigido en este caso hacia I, dirección I. ¿No? Entonces noten que este va en dirección I y el campo C va para la izquierda. ¿Por qué? Porque la corriente está entrando. O sea, el campo generado por el alambre en el punto C también va a quedar hacia la izquierda. Entonces ya se está cumpliendo la condición de que sean en direcciones opuestas. Esto sí lo escribimos vectorialmente. Y B sub C, ¿cuánto nos había dado? B sub C nos había quedado como nu sub 0 y sub A sobre 6πr. Y ya sabemos ahora la dirección, que nos quedaría en dirección menos I. Ahora, como la condición nos dicen que las magnitudes son iguales y necesitamos saber cuánto vale I sub A, el siguiente paso que nos queda es hacer álgebra. Nu sub 0 sobre 2πr I sub T medios menos I sub A debe ser igual, en este caso debe ser igual a nu sub 0 I sub A sobre 6πr. Siguiente, ¿qué nos queda hacer? Despejar. Entonces esto se nos puede cancelar, este nu sub 0, pi, se nos cancela r, este 2 y aquí nos quedaría un 3, ¿verdad? Entonces nos quedaría I sub t medios menos I sub a igual a I sub a tercios. De aquí, ¿qué nos falta hacer? Despejar I sub a. I sub t medios igual a I sub a tercios más I sub a. Entonces en este caso nos queda 1 tercio más 1, nos va a dar 4 tercios.
de donde I sub A, si lo despejamos, entonces nos va a quedar I sub A igual a 3/8 de I sub T. Al reemplazar los valores del ejercicio, en el ejercicio nos dicen que esta corriente I es de 8 miliamperios. Perdónenme, verifico el valor numérico. 8 miliamperios. Entonces ahí ustedes pueden hacer el cálculo. Y nos da que la corriente en A, para que todo nuestro análisis sea correcto, es de 3 por 10 a la menos 3 amperios, o sea, de 3 miliamperios. Entonces, respondiendo lo que nos preguntan, ¿no? Número 1, magnitud y dirección de la corriente. Entonces, la dirección es que va hacia dentro de la página y la magnitud nos dio que era una magnitud de 3 miliamperios. Entonces, con esto hemos usado la ley de Ampere para analizar, para determinar el valor de, en este caso, una corriente que nos preguntaba. Feliz tarde.